vez en la campaña presidencial de la Ola Verde estaba discutiendo con, con una amiga y entonces dice la chica, sí, pero es que ese Mocus, ese está loco, se demora en responder las preguntas. Y yo como, marica, está pensando qué responder. O sea, ¿te has sentado a escuchar lo que responde? Alguna vez me llamó la atención en esa misma campaña cuando hablaban pues Mocus hablaba de que los médicos, un médico se podía ganar, no sé, 2, 3 millones de pesos en ese momento, que era tanto más de lo que es ahora. Y al man salieron a perseguirlo, que no, que cómo se le ocurría que los médicos deberían ganar tan poco dinero. Y pues hay varias cosas en ese frente, ¿no? Primero, nadie cuenta que los médicos, la única razón por la que ganan el dinero que ganan, sobre todo cuando son médicos generales y no especialistas, es porque trabajan mucho más de lo que trabajan normalmente las personas. Si un médico hace 3 turnos de 24 horas a la semana, igual está teniendo 3 días de descanso, pero está metiéndole muchísimas más horas de lo que normalmente trabajaría una persona de 40 horas a la semana. Entonces esa es la razón por la cual hoy los médicos ganan bien. La otra cosa es, los médicos hoy tienen una altísima necesidad de ganar mucho dinero, porque la educación no es una opción viable para muchos y para quienes lo es una deuda gigantesca. Una carrera de medicina que no te baja de los 120 millones de pesos es una deuda enorme. Y una persona que estudia eso y tiene que salir a pagar esa deuda, va a tener que salir a matarse. Pero una persona a la que la educación no le costó en matrícula, no significa que esa educación no se pague. Sí, señores, se paga con impuestos, pero a una persona a la que no le cuesta esa matrícula, es una persona que no necesariamente va a esperar salir a ganarse millones sobre los millones, porque es que no tiene que salir a pagar esa deuda. O sea que lo que vos estás diciendo es dos cosas. Primero, que hay déficit de médicos, porque si los médicos están trabajando más de lo que deberían es porque no hay suficientes médicos para que un médico trabaje las 40, 48 horas que uno debería trabajar en la semana, Ajá. ¿sí? Y creo yo que está conectado con lo segundo y es estudiar medicina es muy caro. Creo que todo el mundo lo sabe, pero estudiar medicina es absurdamente caro, costoso, cuando debería ser, creo yo, una de las carreras más accesibles. Sí, es que el problema es que la gente piensa que las carreras no tienen impacto en cosas como el sistema de salud. Pero cuando ustedes consideran el sistema de educación y el sistema de salud como partes de un sistema más grande que tienen que trabajar de manera simbiótica, entonces uno podría entender, bueno, si yo hago que la educación en medicina sea gratuita, no pensemos en ninguna otra carrera, ninguna otra, pero la educación en salud que sea gratuita. Medicina, odontología, fisioterapia, enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo la hago gratuita, primero que todo, voy a tener un mejor potencial. Voy a tener un mayor volumen, pero además voy a tener muchas personas que son muy buenas, que tienen muchísimas capacidades y que no eligen esas carreras a veces por las limitaciones económicas. Segundo, como aumento la oferta, entonces el mercado laboral va a regular los precios y van a bajar los costos de cada una de esas personas. Voy a tener más médicos, voy a tener más enfermeras, voy a tener más fisioterapeutas, voy a tener más odontólogos, entonces los costos de cada una de esas cosas va a reducirse. Y es lo mismo que debería ocurrir, por ejemplo, con las especialidades. La razón por la cual muchas personas de aquí de Colombia se van a hacer la especialidad médica en Argentina, es porque en Argentina las especialidades médicas son gratuitas. En Argentina, lo normal es que los médicos tengan al menos una especialidad y muchos tienen hasta 2 especialidades. Estamos hablando de que las especialidades médicas duran entre 4 a 8 años, dependiendo de la especialidad. Y hay gente que se tira todo ese tiempo estudiando porque la especialidad es gratuita. Y eso aumenta la disponibilidad de recursos en el sistema de salud.
Entonces, si yo no tengo esa mafia en la que solamente pueden graduarse 2 estudiantes de anestesiología, sino que yo no le pongo límite a la cantidad de estudiantes de anestesiología, entonces ya no va a haber esa mafia, las personas van a poder meterse en las especialidades que quieran y el sistema de salud va a tener unos costos mucho menores. Claro, los precios van a caer, exacto. Yo quiero hacer una cuña al mamertismo aquí. Y en esos días leí que en Cuba el plan de carrera de medicina lo maneja el Ministerio de Salud para poder integrarlo completamente con el sistema de salud. O sea, es la única carrera que no se regula por el Ministerio de Educación. Digamos que me parece un tris extremo, pero sí es importante empezar a hacer esa articulación porque tal vez sea uno de los problemas que tenemos en este momento, ¿no? Sí, es cierto. Tendría que ser financiado desde lo público y eso tiene las ventajas que se quieran. Por ejemplo, aumentar la proporción de centros de salud en el país, Ah, eso es vital. solo para empezar. Y eso sería fundamental porque con buenas instalaciones y buen personal médico en los lugares más recónditos, se hace un gran avance. Es más, te voy a presentar el paso intermedio. Con buen personal médico y suficiente personal médico, podés utilizar estrategias de medicina preventiva que van a reducir la cantidad de personas que necesitan un centro médico. Sí, claro. Lo que pasa es que Incluso la presión sobre la infraestructura la va a poder reducir. No exactamente. significa que la vayas a eliminar, es necesario meterle plata a la salud. Pero como paso intermedio, tener más capacidad en términos de personal te va a permitir reducir las presiones porque vas a poder implementar estrategias de medicina preventiva. Si no hay suficientes médicos y los médicos tienen que trasnochar y el asunto está rayando la explotación laboral, ¿En qué momento haces prevención? ¿en qué momento vas a hacer prevención? No tenés personal para hacer prevención. Piénsenlo hoy con el COVID, que nos tienen encerrados y tantas personas a las que les da miedo ir al médico. ¿Cómo vas a atender a esas personas que pueden tener una situación de salud que pueda ser comprometedora, que no amerita ir a la clínica y que tal vez no van a ir a la clínica por el miedo a una infección del COVID? Sí, yo soy uno. Yo no iría en estos tiempos a un centro hospitalario por cualquier bobada. Tendría que ser una situación extrema que lo justifique. Lo que pasa es que es una pelea dura, Juan. En un país donde van a salir a decirte que todo lo queremos regalado, esa es una pelea dura. Los primeros que se van a oponer a eso son los médicos especialistas. Porque van a ganar menos. Claro, claro, claro. Un anestesiólogo que se pueda poner 30 millones de pesos, le va a chocar que haya más anestesiólogos disponibles. Porque Claro. digámonos la verdad, hay anestesiólogos que son el único anestesiólogo que está en una clínica y está en esa clínica un solo día a la semana y se reparte en 5 lugares. Entonces nadie puede hacer cirugías si el anestesiólogo no está. Entonces usted tiene una clínica en la que no se pueden hacer cirugías durante 6 días de la semana porque esa clínica tiene un solo anestesiólogo. A mi mamá había que operarla de urgencia y nos tocó esperar 24 horas a que viniera el anestesiólogo. Claro, claro. O sea, y son ese tipo de cosas que uno dice como, qué putas. Y nos pasó no solo con anestesiología, nos pasó con todas las especialidades. Tocaba esperar 24 horas a que pasara el especialista a ver a mi mamá. Ahora pensalo de esta manera. No pongamos pues unos números absurdos. Pensalo como 3 especialistas por clínica, uno disponible en cada turno y tres con 3 turnos de 8 horas. ¿Sí? ¿Cómo sería de diferente la atención? Claro. Mi mamá pasó por un proceso en el que estuvo 5 días en urgencias. Era como que no, entonces falta hacer esto, entonces toca esperar a mañana que aprueben el asunto y que venga el especialista para poder hacer el asunto. Y es absurdo, o sea, ¿cómo así que toca operarla y entonces toca esperar a que venga el anestesiólogo, que es que viene mañana? O la tiene que ver el oncólogo y entonces toca esperar 24 horas a que venga el oncólogo. ¿Cómo así que no están disponibles los médicos en una clínica? Y otro punto importante con eso es que con eso se puede atacar algo que a mí me choca mucho de nuestra cultura, tan fuertemente influida por las tradiciones africanas, de repente está más intensamente expuesta.
y es que con una mayor y mejor presencia médica en el país, se le quita espacio a esas creencias sobre brujos, sobre chamanes, sortilegios, el que lee el tabaco, el que lee las cartas, etc. Y entonces van a saltar a decir, ay, respete las creencias ajenas. No, no es una cuestión de respeto, es una cuestión de seguridad. Porque del 100% de la gente que dice que tiene capacidades para hacer ese tipo de cosas, yo me imagino que bajito, bajito, el 95% es un conjunto de charlatanes y estafadores. Y ese 100% se nutre en buena parte por la ausencia del sistema de salud. Yo invito a que levante la mano la persona que le vaya a poner una apendicitis a un chamán. No, sí, claro, pero en ausencia de un médico, Exacto, toca buscar al anciano de la aldea. exactamente. Pero, ¿cómo vas a tratar una situación como una apendicitis? ¿Cómo la vas a tratar con un chamán? Y es justamente el llamado a eso. No obliguemos a las personas a caer en ese tipo de situaciones. Exactamente, ese es un gran punto. Y Colombia, países como Colombia, bueno, no solamente Colombia, eso es de toda esta zona, que Colombia, el Perú, Ecuador, México, Cuba, no, pues Cuba es una cosa brutal, esa cultura en Cuba. Toda esa cultura se nutre de esa ausencia, de esa debilidad del sistema de salud y del sistema educativo. Y a mí personalmente me choca mucho, bueno, no solamente porque yo ni siquiera piensa en esas cosas, sino porque es muy triste que una persona por desesperación y por ausencia de una buena atención tenga que recurrir a alguien que le va a sacar mínimo 100.000 pesos para nada, porque así pasa. Para que le digan que tiene mal de ojo. Exacto, de hecho el gordo y yo lo vemos en nuestra familia. Nuestra familia tiene fuertes influencias a ese respecto. Entonces, entre nuestros ancestros, esas creencias están, nuestros ancestros inmediatos, esas creencias existen. Que el riego, que el sahumerio, que las cartas, que el tabaco. ¿No? Y uno dice, pero venga, ¿cómo así? Uno escucha cosas como que, me operaron. Sí, ¿dónde? No, lo que pasa es que fui a la clínica de San no sé qué, San XYZ, y me hicieron una operación espiritual. Y, ¿en serio, marica? ¿Y vos te chupaste ese dedo? Por favor, por favor, por favor, no jodas. Esas cosas dan rabia, dan mucha rabia. Y eso que nosotros pues vivimos en ciudades, ¿no? Yo vivo en un pueblo. Sí, pero digamos que dentro de ciertos contextos, pues en Palmira hay como 4 centros de salud. Pero imagínate estas comunidades que incluso no tienen, o sea, es que no tienen, no hay, o hay pero no está abierto, o hay pero no hay médicos, o sea, son lugares el que viven en la Edad Media, huevón, o sea, es increíble, Es una precariedad brutal. brutal Sí, 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 es ausencia de Estado. esa ausencia de Estado. Pero mi gente, no piensen que eso no es solamente de pueblos ni nada por el estilo. Es que no se nos puede olvidar cuáles son las condiciones en las que viven muchas personas en estas ciudades. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de lo que aquí en Cali pasa en Agua Blanca o en Siloé. No nos podemos olvidar de lo que ocurre en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Y es que por más que sean ciudades, eso no garantiza el acceso a muchas cosas. Ayer justo fui a una localidad en el centro, de arriba del centro de Bogotá. No la conocía realmente, pero parece que es una localidad, pues, como, sí, de escasos recursos. Y en una primera visión, la escuela del pueblo era una casa de 3 pisos. La escuela, pues, de la zona, era una casa de 3 pisos. Ese son el tipo de cosas que uno ve en esas comunidades y uno dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que está estudiando la gente de esta comunidad? ¿Estarán preparados los profesores? ¿Estarán recibiendo la educación formal como es? O sea, Sí, o sea, cuando nos ponemos a hablar de ese tipo de cosas, y lo que se me viene a la mente es la visión, vamos a llamarlo visión familiar. Porque una persona que escuche esto, sobre todo si es de mentalidad vetusta, pues va a pensar lo que muchos piensan en este país, es que lo quieren regalado, parrandada de mantenidos. Y bueno, eso escala hasta tener la cara de Diomedes en un estandarte de la Unión Soviética. Pero yo lo veo de una manera familiar. Cuando yo
me encuentro con esas imágenes de pobreza, de deficiencia, yo pienso, ¿verdaderamente hay alguien que pueda querer tener gente así? Esa es mi pregunta. ¿Cómo así? ¿Tener en qué sentido? Sí, tener gente en esas condiciones. Porque yo lo veo de esta manera. De mi cuenta, o sea, si a mí me preguntan, que todo el mundo progrese, hermano. Si mañana vos me decís, primo, me voy a Alemania a hacer un doctorado. Marica, yo te doy las 10.000 y una felicitaciones, weón. O sea, para mí la idea sería o es que todo el mundo esté bien, weón. En ese sentido, entro a justificar lo que explicaba Juan ahora del asunto público. Gestionar todas estas cosas desde los impuestos. ¿Sí? Porque cuando uno dice, vamos a gestionar todas estas cosas desde los impuestos y le salen a uno con socialista, castrochavista, etcétera, yo digo, ¿cómo así? O sea que usted no tiene una visión de país tipo familia. O sea, a usted los demás le valen. Porque yo como ciudadano, yo pienso en términos de, sí, paguemos desde los impuestos porque yo quiero ver bien a todo el mundo. ¿Sí? Esa es mi sensación. Ahorita con el asunto de mi mamá, pues yo le decía a mi hermano, pero es que uno no paga impuestos para esta mierda. Y yo creo que también desde una posición individualista, porque yo soy muy individualista y yo soy muy consciente de cuánta plata le pago al Estado anualmente, también desde una posición individualista es como, mira, yo te estoy poniendo una plata mensualmente, vos me tenés que ofrecer unos servicios y unos servicios de calidad. Todos dicen que cuando uno cumple la mayoría de edad es que se acabó la prueba gratis del país donde vivís y ya empezás a pagar impuestos. Se sacaron los 3 meses gratuitos. Exactamente. Entonces, es eso mismo, es dónde están esos servicios que yo estoy pagando. Yo pago X cantidad de plata anual en mi declaración de renta, ¿por qué putas hay un hueco afuera del parqueadero de mi edificio? Es ¿Sí? ofensivo. Es que es ofensivo. Es que es ofensivo, ¿sí? O sea, ¿por qué no hay un colegio decente en el que yo pueda meter a estudiar a mi hijo sin tener que pagar más? No, ¿Sí? y no O sea, solamente, yo déjame terminar. Yo no conozco un colegio público, por ejemplo, en el que mis hijos salgan bilingües. Si no fuera por la pandemia, las prepagadas serían las únicas que están ofreciendo telemedicina, cuando es una vaina que se podría implementar para reducir el estrés en el sistema de salud. Entonces, ahí es donde uno dice como, jueputa, marica, estamos pagando un montón de dinero mensual y no estamos recibiendo las retribuciones que se necesitan. Y quiero cerrar, para darle salida a Juan, que sé que también quiere hablar de esto, movete que le están saliendo detrás. el pagar impuestos lo que hace y lo que debería hacer es que todos tengamos la misma línea de base para comenzar, ¿sí? Así yo esté cagado en plata, ¿sí? Así yo sea el Jeff Bezos colombiano y mañana me quiebro, me demandan, lo que sea, se me acaba la plata, el peso se valoriza y yo me vuelvo pobre. El Estado me va a garantizar a mí que yo voy a tener un mínimo vital desde el cual arrancar, ¿sí? De que yo, si me hago una gripa, no me voy a morir, mis hijos van a poder seguir estudiando, todo ese tipo de cosas son importantes y de nuevo, no es que lo queramos todo regalado, sino que estamos exigiendo las cosas básicas que deberíamos tener para poder tener una vida digna. No, y es que no es solamente eso. Por ejemplo, volviendo al asunto de Escobar, ¿cuál fue uno de los pilares de sostenimiento de Escobar Gaviria? La ausencia de Estado. ¿O qué fue Medellín sin tugurios? ¿Qué hizo ese tipo? Lo que debió hacer el Estado, ponerle casa a esa gente, ayudarle a esa gente a ponerse un techo sobre sus cabezas. Pero no, el Estado siguió ausente y tenga su cáncer llamado Pablo Escobar. Además que hay otra cosa, los que definen estas cosas también viven en este país, también tienen hijos, también les tocan las carreteras con huecos, marica. A mí lo que me impresiona es eso. También si salen a la calle con el hijo de puta iPhone en la mano los van a robar, ¿sí? Entonces de nada sirve ganarte 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, sacarte un contrato por debajo de la mesa y pedir coimas y tal, si no puedes salir con tu hijo de puta iPhone de tu casa, weón. A mí eso también me parece una cosa absurda. Y no darse cuenta de que eso es el resultado de un montón de problemas sociales que no estás ayudando a solucionar y es tu labor solucionar. Yo tengo un par de cosas por decir. Exorcízalo. Lo primero es que en los extremos ideológicos se piensa que esto de la economía es un juego de suma cero. O sea, Las personas que más plata tienen no quieren que otros ganen plata porque los ven como una amenaza. Las personas que se encuentran en la derecha ideológica no quieren
que otras personas tengan oportunidades porque las oportunidades son limitadas y si hay otras personas que pueden estudiar, si hay otras personas que pueden acceder a mecanismos de ascenso social, entonces van a ser un riesgo para mí. Las personas que están en la izquierda ideológica, y ojo que estoy hablando de los extremos, piensan que es malo tener plata, que es malo ser millonario, porque toda la plata del millonario es plata que le robó a los trabajadores. Con todo este discurso del marxismo, de la enajenación y de la propiedad de los medios de producción. Y ese es un problema, porque la economía de mercado no es un juego de suma cero. Hace 100 años, el 90% de la población mundial vivía con menos de $1 diario. Hoy eso es pobreza extrema. Ya eso es un progreso impresionante. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Que como no es un juego de suma cero, entonces yo necesito que las personas estén bien. Y pilas, que haya un sistema de salud de cobertura universal y que sea gratuito, no significa que usted no va a poder tener su medicina prepagada que le cubra cosas extras a lo que ya cubre el sistema de salud. Que haya un sistema de educación de cobertura universal y cuyo acceso sea gratuito para las personas, repito, que sea gratuito no significa que no se paga, que existe ese tipo de sistemas de educación que te van a garantizar el acceso a la educación preescolar, escolar y universitaria en los diferentes niveles, no significa que vayan a cerrar la Universidad de los Andes. Si usted tiene plata y quiere pagar la Universidad de los Andes, tenga plata y vaya y pague la Universidad de los Andes. Tal cual, así pasa en Francia, por ejemplo. Entonces, entender que no es un juego de suma cero permite abrir las posibilidades a que, por un lado, haya garantías para el ejercicio de los derechos de las personas, sin importar su cantidad de recursos económicos, pero por el otro lado garantiza que no le vamos a poner límites a la cantidad de plata que puede tener una persona. Si usted quiere ser obscenamente millonario, Aberrantemente rico. cochinamente millonario y rico, Nacho Vidalianamente millonario. y tiene con qué, Ay, qué dolor. hágalo, hermano. Eso sí, pague impuestos en la medida de lo que a usted le requiere. No se haga millonario por evadir impuestos. Muestre que tiene capacidad suficiente como para ser millonario aún pagando los impuestos. Y yo creo que ese es el conflicto que empieza a aparecer cuando se ven las cosas desde los extremos ideológicos. De nuevo, la educación es necesaria para producir crecimiento económico, para mejorar los resultados de los diferentes sistemas, para mejorar los resultados, por ejemplo, del sistema de salud, que ya lo hablábamos ahora. Tenemos que tener la capacidad de decir, podemos garantizarle a las personas unas condiciones básicas que les van a permitir salir de la pobreza y después, qué tan millonarios lleguen a ser, eso es problema de cada uno. No pensemos que la única forma de eliminar la pobreza es eliminando también a los multimillonarios. Y no pensemos que garantizarle derechos a las personas y abrir oportunidades va a significar que entonces todo lo quieren regalado y esos van a ser problemáticos para los millonarios. No pensemos, por ejemplo, que no construyamos la riqueza de los anestesiólogos basados únicamente en la restricción de cuántos anestesiólogos pueden estudiar en un momento determinado. El problema del capitalismo no es que haya personas que sean absurdamente millonarias. El problema del capitalismo es que las reglas del juego no son claras y todo el tiempo se están torciendo para beneficiar a algunos. Ese es el problema.
Pero yo creo que sí se pueden garantizar muchas cosas para las personas sin que eso elimine la economía de mercado y elimine las posibilidades de hacerse cochinamente millonario, en serio. Claro. De hecho, si se garantizan esas cosas, es mucho más probable que la gente se haga millonaria. Una de las cosas que hizo Singapur para llegar a ser una ciudad de estado tan exitosa como es, fue nosotros vamos a ser un centro donde las personas van a poder montar sus empresas con muy pocos impuestos, sin los problemas que trae la dictadura de China. Y muchas industrias se ubicaron en Singapur justamente por eso, porque les permitían beneficios muy parecidos a los que ofrecía la mano de obra prácticamente regalada en China, pero sin los problemas, por ejemplo, a la propiedad privada. Entonces, Singapur a partir de eso construyó un estado en el cual el bienestar de los ciudadanos es muy claro y lo tienen ¿en qué? En salud y en educación. Y no crean que no lo construyeron a partir de una dictadura, lo construyeron a partir de mano dura. El fundador de la Singapur moderna era un dictador, lo que muchos llamaban como un dictador benévolo. Y justamente ahí se para el asunto, no en la forma de gobierno, sino en el entendimiento de que puede haber reglas de mercado y ciertas libertades de mercado, y eso no necesariamente va a eliminar la posibilidad de garantizar derechos a las personas. De hecho, uno podría argumentar que Singapur tiene capacidad para garantizar educación y garantizar salud a sus ciudadanos porque tiene una base gravable muy baja que le permitió atraer a una cantidad impresionante de empresas que en otras condiciones no habría podido atraer. No hay límites para la cantidad de riqueza que una persona puede acumular en Singapur, pero sí hay un límite inferior bajo el cual ninguna persona se puede encontrar. En el frente económico han sido exitosos por entender que el capitalismo es un juego. Y si todo el mundo tiene las reglas claras y todo el mundo sabe jugarlo, hay muchas más posibilidades de que todo el mundo gane. He escuchado dos cosas aquí en Colombia que me parecen interesantes. El salario mínimo es muy bajo y que el salario mínimo es muy alto. Y yo estoy de acuerdo con ambas. Para las personas es muy difícil acceder a la educación. Entonces las personas no están completamente preparadas para que se les pague un salario mínimo. Las personas no son bilingües, las personas no tienen conocimientos básicos en el manejo de software, Excel, Word, las personas no tienen conceptos básicos de atención al cliente, cosas que son básicas para un salario mínimo. Pero por el otro lado, el salario mínimo es muy bajo para poder vivir en Colombia. Entonces, eso es uno de los puntos en los que las reglas del juego no están bien establecidas. A la gente no se le está dando la educación necesaria para que pueda salir y reclamar un salario digno con el cual comenzar a vivir. ¿Sí? Si yo salgo de la universidad o incluso salgo del colegio y hago una carrera técnica y quedo, digamos, bien preparado para ganarme 1.200.000, 1.500.000 pesos sin deuda, que es una de las cosas más importantes, me permite a mí empezar a construir un capital. Di tú que logré eso a los 21, 22 años, me permite a mí comenzar a tener una mejor calidad de vida y empezar a jugar el juego del capitalismo. Y si puedo hacerme un capital y montar una empresa sin tantas trabas y sin que el Estado me desgarre en impuestos. Si puedo contratar gente de manera fácil también, ¿no? O sea, como que es todo un camino que mientras no se definen unas reglas, que la gente las entienda y que sea fácil para las personas en muchos aspectos, pues la gente va a seguir perdiendo, ¿sí? Lo que vamos a seguir es generando pobres y generando pobres y generando pobres y generando pobres y generando pobres. Bueno, yo creo que ya tenemos otro capítulo.